Hola a todos los que nos están viendo, sea en TikTok, en YouTube, en X. Mi nombre es Conejo Oligarca y el día de hoy me encuentro con Javier Ordóñez, candidato al representantes para el exterior de la lista de ADN. Vamos a dejar que Javier se presente. Díganos, Javier, ¿quién es usted y a qué planea, a qué voluntad popular desea elegirse? Bueno, primero que nada, gracias querido amigo por darme la oportunidad de conversar contigo y con nuestra gente. Mi nombre es Javier Ordóñez, soy un ecuatoriano que vive en Bogotá, Colombia, un ecuatoriano en el exterior hace más de 8 años. Yo soy candidato a la Asamblea del Ecuador representando a los ecuatorianos en el exterior, exactamente a la circunscripción de América Latina, el Caribe y África. Mi experiencia, básicamente soy experto certificado en ciencias de comportamiento humano, neuromarketing, neurocodificación, neuroventas. Esa es mi experticia y pues obviamente eso lo he venido aplicando al campo profesional. Qué bueno que tengamos candidatos que están preparados y que tienen esa experiencia, porque yo he visto algunas fichitas que ofrecen la Revolución Ciudadana y lo máximo que tienen de experiencia es que han publicado fotos en Instagram o han Bueno, hecho la TikTok. experiencia es importante tenerla. También yo he tenido la suerte de trabajar asesorando a las cámaras de comercio, por ejemplo, la Colombo ecuatoriana, con quien tenemos muy buena relación. Les he asesorado con temas de Ecuador, pero además soy capacitador oficial de ellos y también con la Cámara de Comercio Colombo panameña. Excelente, excelente. Eso habla bastante bien de los candidatos de ADN. Y la primera pregunta, Javier, que tenía es sobre el día de ayer se dio un impasse entre Colombia. Y ahora que que está en Colombia, me imagino que Ujú. habrá escuchado lo que dice la gente. Gustavo Petro, el presidente socialista izquierdista de Colombia, trató de negarse que entren los vuelos de migrantes ilegales que tenía Donald Trump. Y al final Donald Trump le puso estas tarifas para ponerle presión y Gustavo Petro se tuvo que aceptar las condiciones. ¿Qué opina de esta tremenda controversia que se dio el día de ayer? Bueno, primero que nada, para quienes nos ven, yo vivo en Bogotá, Colombia, pero soy muy ecuatoriano y estoy muy relacionado con la realidad del Ecuador, pero obviamente al vivir acá necesito también conocer lo que está sucediendo en el sitio donde he venido viviendo los últimos años. También es importante recalcar que dentro de los tratados y las convenciones y todo lo que se rige, se eliminó el término de ilegales y lo que se utiliza es el término de irregulares. No existen seres humanos ilegales, sino seres humanos irregulares. Ese es el término. ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, la primera falla de Gustavo Petro es por temas políticos. A ver, a esta gente no le importa el ser humano como tal, lo único que le importa es su posicionamiento político. Entonces, en este caso, el hecho de que Colombia no permita a sus nacionales ingresar, más allá de en qué estatus venía, quién los enviaba, eran colombianos llegando al país y él tuvo la desfachatez de no permitirles la entrada a sus nacionales y eso está violando todo principio básico de humanidad, no solamente principios internacionales o políticos. Entonces, esa fue la primera falla. En segundo, dejando de lado el tema político, vamos a hablar del tema económico. ¿Cómo tú puedes, sabiendo que tienes un aliado comercial con el que Colombia no solamente mantiene la relación comercial per se, sino que además es signatario o firmaron juntos un TLC, un tratado de libre comercio, donde Estados Unidos hoy es el principal socio comercial, no solo de Colombia, obviamente, sino de toda Latinoamérica? Entonces, por regla general, dejando de lado la política, cuando tú te conviertes en un dignatario, más aún si eres un presidente, lo primero son los intereses de tu país. Y los intereses económicos de Colombia deberían haber estado sobre cualquier tema político. Más allá que Gustavo Petro tiene graves problemas de comportamiento, acá le aducen a consumo de cosas, etcétera, no me consta, pero eso es lo que se dice y lo que se publica. Pero la reacción que él tuvo fue una reacción visceral, pues obviamente direccionada, porque tú sabes que toda esta gente trabaja por orden del Grupo de Puebla y siguen disposiciones. Entonces, se dio un tiro en el pie, su bravata le duró horas y hoy en la mañana ya aceptó, porque pues no le quedaba más remedio,
recibir a sus connacionales más allá de la política, eso no podía haberlo hecho. Sí, 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 excelente, excelente análisis, Javier. Opino exactamente lo mismo. Y ahora el otro tema que también estaba, que se hizo muy popular la semana pasada, fue el tendencia en Twitter, en X, el tema del CPCSS. Una pregunta, disculpen mi ignorancia, ¿existe el CPCSS en otra parte del mundo? A ver, yo te voy a hablar de lo que conozco, que por ejemplo Colombia no lo tiene. Entiendo que tienen un mecanismo parecido en todos estos países que aplican la receta. Por ejemplo, Venezuela y Ecuador es una copia de la Constitución de Venezuela, la Constitución de Ecuador. Entonces entiendo que allá manejan este tema de los consejos, como el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura y todos estos consejos que vienen a ser como que la herramienta para poder apoderarse de las instituciones públicas. En Colombia esto no existe, entiendo que tampoco existe en Argentina, tampoco existe en Perú, y pues es un mamotreto que se hizo justamente buscando captar el poder absoluto. Y la gente, ciudadano común y corriente puede ver esto del CPCC y decir, bueno, son funcionarios públicos nomás, están ahí peleándose, pero ¿cuál es la importancia del CPCS en términos que entienda la gente, el ciudadano promedio? A ver, el tema del Consejo de Participación Ciudadana cobra poder en el momento en que ellos son la entidad o el grupo de personas o el cuerpo colegiado, si se quisiera, que está encargado de elegir y poner a las autoridades de control del país. Es decir, a quienes van a ejercer control de todo tipo, ellos pueden ponerlos. Y por eso uno de los principios con los que se creó, ojo, se creó con esos principios, pero no se aplica, es que estas personas que estén dentro sean totalmente apolíticas, para que justamente no pase lo que está pasando hoy, que si ponen autoridades de control, estas autoridades de control sean lo más diáfanas, lo más transparentes posibles, para que ejerzan un control, como, aunque sea redundante, tanto en las otras funciones que vendrían a ser el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero eso no está pasando. ¿Por qué? Porque en el momento en que se politizó, y quién lo politizó, pues obviamente lo politizó la famosa Liga Azul y Rafael Correa con nombres y apellidos. Entonces, en resumen, esta institución creada para que de manera no política ponga autoridades de control, se convirtió en un brazo armado y político de quienes en teoría deberían ser controlados. Excelente, muchas gracias por la explicación, Javier. Una pregunta adicional, ¿usted cree que debería desaparecer ese CPCS? Totalmente. Sin lugar a dudas, y el presidente Novoa también ha sido radical en el tema. Una de las directrices que nosotros, no solo como bancada, sino como país, debemos manejar es la desaparición total de este tipo de consejos. En primer lugar, el de participación ciudadana. Y repitiendo lo que dije hace un momento, como lo dijo el presidente Novoa, lo vamos a hacer lo antes posible y de la manera constitucional posible. Llámese Asamblea Constituyente o llámese reforma constitucional si tenemos, y como sabemos que lo vamos a lograr, tener la mayoría absoluta en la Asamblea. Oye, ojalá que sí sea, ojalá que sí sea. Bueno, tal vez por el tiempo, esta sería las penúltima pregunta que vamos a hacer. ¿Usted cree que existe una estrategia de división de voto de otros candidatos? Tal vez se dan cuenta que son parte de una estrategia, tal vez son parte de un complot para restarle votos o son agentes inconscientes de una estrategia de división de votos que no se dan cuenta que por sus 15 minutos de fama están quitándole la oportunidad de que tal vez pueda ganar en una primera vuelta el presidente Noboa. Como decía mi abuelita, de todo hay en la viña del Señor, pero vamos a entender que en política nada es coincidencia. La estrategia siempre ha sido tratar de disminuir la cantidad de votos que puedan ser favorables al presidente Novoa. Gracias a Dios eso no ha sucedido y al contrario, cada ataque, cada cosa inesperada hace que el presidente se solidifique más y la gente tienda a votar por él. También hay personas que son bien intencionadas, como te dije, de todo hay, pero estas personas bien intencionadas, lamentablemente, hoy no se encuentran en su momento político. El Ecuador hoy no está para experimentar ni para ver qué pasa porque me cayó bien, porque salió bonita en la foto, porque dio un buen discurso. No, el Ecuador en este momento tiene solo dos opciones. O elige a la mafia o elige
al trabajo y al nuevo Ecuador. Entonces, cualquier otra opción vendría a ser desperdiciar el voto en primer lugar y segundo, avalar o darle la posibilidad que esas personas que se robaron el país durante todo este tiempo puedan siquiera pensar en acceder nuevamente. Así es que lo único que nosotros tenemos que entender es que hay que utilizar bien el voto, que tu voz se escuche, que tu voto valga y obviamente que el voto útil sume para que el presidente Novoa pueda solidificar su estrategia de trabajo, sacar al país de donde se encuentra y obviamente con una asamblea favorable para que le permita gobernar y que legisle en favor de los intereses del país y no de quienes andan por los techos en Europa. Muy bien dicho, Javier. Y la última pregunta es sobre el tema de las mascotas. La pasada, el presidente eliminó o decretó la eliminación del IVA para la comida de mascotas. Salieron los correitos a decir que eso es un falso animalismo, bla, bla, bla. Pero yo no creo que existe presidente más animalista que Noboa. Y ahora, en la pregunta sería desde la